Hola, mi nombre es Luis Riva, estudio la carrera de Ingeniería en Informática y curso el subproyecto de electiva 3, mantenimiento de equipos informáticos, y yo voy a hablar sobre la fuente de poder y posibles fallas y reparación dentro de un servidor. Primero que nada, ¿qué es una fuente de poder? La fuente de poder o fuente de alimentación es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Por lo menos aquí tenemos una fuente de poder convencional de una computadora normal, no es de servidor. Podemos ver cómo son los circuitos internos y también podemos observar la ubicación del fan, del conector para la corriente y todo lo demás. Una especificación fundamental de la fuente de alimentación es el rendimiento, que se define como la potencia total de salida entre la potencia activa de entrada. Como se ha dicho antes, las fuentes conmutadas son mejores en este aspecto. El factor de potencia es la potencia activa entre la potencia aparente de entrada. Es una medida de la calidad de la corriente. Y aquí podemos ver las partes de una fuente de poder. Podemos observar el fan, podemos observar los cables que salen de ella, que son utilizados para alimentar los dispositivos electrónicos dentro de lo que vendría siendo la tarjeta madre, la computadora, o en el caso en que nosotros estamos trabajando, el servidor. Ahora, la fuente de poder para servidores. La diferencia entre las fuentes de alimentación normales y las de servidor es que las normales es que estas últimas se enfocan en ciertas características que solo valoran los usuarios domésticos, por ejemplo aquellas que tienen que ver con la estética. En cambio, las fuentes de servidor cuentan con un mayor enfoque en la calidad y, en resumen, aquello que no se ve. Por lo menos aquí podemos observar la fuente de poder normal de una computadora normal, una fuente ATX y una fuente de servidor. Como podemos ver, son diferentes. Aquí tenemos solamente un solo fan y aquí tenemos dos. Tenemos un solo conector para la corriente alterna y aquí tenemos dos. Y tenemos también varios interruptores, o sea, tenemos más variedad aquí. Corrijo, hay 4 fans en cada fuente de poder. Una de las características principales de la fuente de servidor es en muchas ocasiones la redundancia. Esto consiste en básicamente que internamente en realidad hay dos fuentes de alimentación totalmente independientes, con una preparada por si la otra falla. Por ejemplo, una de las fallas más comunes que suelen ocurrir en los servidores con respecto a las fuentes de poder es que, como habíamos visto antes, si poseemos una sola fuente de poder y la fuente de poder se llegara a dañar o a estropear o deja de funcionar, quiere decir que el servidor se va a caer. No va a seguir corriendo el servidor. Pero con una fuente de alimentación redundante para servidores como la que vemos en pantalla, esto no sucede. Es decir, es una solución a esa falla que presentarían las fuentes de poder, ya que en dado caso que por ejemplo, si tenemos 3 fuentes de poder y una deja de fallar, simplemente la fuente de poder, suponiendo la primera de esta fila, si estamos utilizando esta fuente de poder y falló, lo que va a hacer la fuente de poder, este sistema de redundancia, es que va a empezar a utilizar la segunda fuente de poder. Es decir, no utiliza las 3 fuentes de poder al mismo tiempo, utiliza una a la vez. Y la jerarquía que utilice es simplemente la que esté funcionando. Por lo menos, como decía, la primera dejó de funcionar, él empieza a utilizar la segunda, y mientras él se comienza a usar la segunda, aquí en estos LED que nos indican, cuando esto está en rojo quiere decir que las fuentes de poder no están funcionando, y cuando están en verde están funcionando. Es decir, cuando este LED esté en rojo, procedemos a sacar la fuente de poder y la reemplazamos por otra, y ya de esta manera pues tendríamos más redundancia en el sistema, y si llegara a fallar esta fuente de poder, simplemente él va a recurrir a la tercera fuente de poder. Y bueno, esa es una de las maneras en las que trabajan los servidores con la fuente de poder, y los problemas esenciales son estos, pero con el sistema de redundancia está completamente solucionado, ya que la probabilidad de que fallen todas las fuentes de poder al mismo tiempo es muy muy baja, y generalmente siempre se suelen utilizar más de 2 sistemas de fuente de alimentación redundante. Aquí, como vemos, hay uno solo, pero hay fuentes de servidores que utilizan hasta dos sistemas
redundante. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.